La música es una parte esencial de nosotros, es el pulso de nuestras emociones. Es la banda sonora de la evolución humana. Avanza, crece, cambia y acompaña nuestros pasos en constante musivolución. Bienvenidos a otro episodio de Musivolución. Hoy vamos a estar hablando de cómo la música ha sido un recurso enorme para todos los humanos para regular sus emociones. Lo vemos en el cine, cómo la música puede transformar completamente una escena, pero también lo vemos en nuestra propia vida. La música cambia nuestras emociones y se convierte en una especie de banda sonora de nuestra propia vida. Así que acompáñenos a ver cómo expertos utilizan la música para generar estas emociones en este episodio de Musivolución, la clave del sonido. ¿En qué películas has hecho este trabajo justamente de curadora musical de estas películas? Muchas, pero a ver, la primera fue como para Chocolate. Y fue para mí un sueño porque una parte fue un sueño y otra fue una pesadilla. El sueño es que aceptaron y yo fui por mi propio pie, nadie me buscó, a tocar la puerta y decirles, yo les puedo producir de manera muy puntual y correcta la música de época, ¿no? De la película, sí, ¿no? Entonces yo estudiaba que si Américo Paredes decía que los ensambles en la frontera que tocaban a los ricos, a las logias masónicas, se conformaban con cuerda alemana o polaca, clarinetes mexicanos, trompetas gringas, ¿no? Sí, y entonces yo armé un ensamble incluso con las nacionalidades que él describía, decía, el rigor, vengo del rigor, ¿no? Vengo de ese rigor. Qué importante. Entonces, las grabaciones son espléndidas, o sea, a mí me gustó muchísimo el trabajo. Tengo muchos músicos muy maravillosos de todas edades y colores y sabores, tanto compositores como arreglistas con plumas muy finas que me pueden hacer cosas ¿no? Claro. Y que investigan o que conocen música de época. Entonces ahí tuve una gran pluma que fue Omar Ortiz, que me hizo los arreglos de la música de Como Agua para Chocolate, que vamos desde temas revolucionarios hasta el foxtrot, vals, música de radio ya en los 30s. Es el contexto, ¿no? Que es súper importante. Sí, ¿no? Y credibilidad. Yo soy Daniel Hidalgo, soy compositor y básicamente me dedico a manipular las emociones de los espectadores a través de la música, ¿no? Es mucho de la función que tiene la música dentro del trabajo cinematográfico, y aquí con Batán llevo ya 2 películas. Llevan 2 películas. Llevamos 2 películas juntos y nuestro trabajo ha sido como muy diverso. Son 2 proyectos que es muy diferente la manera en la que trabajamos en uno y en otro. Es muy curioso, ¿no? Cuando estudié música también lo primero que me dijeron mis maestros es, bueno, aquí se viene a manipular. O sea, eso es lo que tiene que aprender a hacer un compositor, ¿no? Claro. Patán, cuéntanos un poco de ti. Pues nada, soy director de cine, o eso quiero pensar. Llevo 30 años en esto, crecí como asistente de dirección. Y pues sí, ese es el chiste, o sea, los directores también somos unos manipuladores. Y ahí es donde se hace buena mancuerna, porque finalmente estás contando una historia y requieres de todo, de la luz, la foto, así como no es lo mismo poner un lente que el otro, no es lo mismo que toque una nota u otra, me va a decir no es nota, es ritmo, no sé qué, no sé, parece me regaña muchísimo, pero es eso, el cine a mí me emociona porque es como bien pusimos en las 2 películas que hicimos, yo siempre me gusta poner eso, es una película de todos la que le hicimos. Claro. Y pues bueno, Daniel en mis 2 películas ha sido clave en encontrar eso que creemos que era lo que, para donde había que llevar al público según el momento, o el drama, o la risa, o lo que sea. Gaetano. ¡Gaetano! Patán, para ti, ¿qué papel tiene la música en tus películas, en tus series?
¿Es algo que es fundamental para contar la historia? ¿Es algo que necesitas primero colaborar con Daniel? ¿Es algo que tú ya tienes una idea clara en tu cabeza y después se la transmites? ¿O cómo funciona el proceso con ustedes? Atórale. Mira, es interesante porque las dos películas las atacamos de maneras muy diferentes. Y yo entré en el proceso en momentos muy diferentes. En el caso del viaje de la nona, Batán a mí me dio el guión antes de que estuviera terminado. Era un segundo o tercer tratamiento de guión. Y entonces, de esa lectura, compuse un tema que al final terminó siendo como eje de la película. E insisto, lo hice leyendo el guión. Después, en el momento en el que decidimos jugar con un tema mexicano para llevarlo a diferentes texturas de la música italiana, nos planteamos la idea también de jugar con los actores en el estudio de grabación. Sí. Y nos metimos literalmente a inventarnos una rola en lo que nosotros llamábamos italianini, que era el italiano mal hablado de los actores que se hacían pasar por italianos. Sí. Y grabamos una rola y luego esa rola se filmó y terminó siendo parte integral de la película, ¿no? A la nonna di Toraro, benvenuta la Madonna di Toraro y la nonna cosa bella. Io non sé bagatake, ma che cose gli italiani e Contamos, más bien nos involucramos en la musicalización de esa película en particular, como en momentos muy diferentes. Y el momento que creo que es básico es justo un día que estábamos Batán y yo enfiestados y que decidimos hacerle lo mismo que le hacen al personaje de la película, intentar hacérselo al espectador, que es el personaje principal de la película es la nona. La engañan haciéndola creer que va a Italia, la llevan a un set y le montan escenas de películas clásicas italianas. Porque no podía viajar, ¿no? No podía viajar, exacto. Y entonces era obvio, digamos, leyendo entre líneas el guión, que tenía que ser música italiana o italianizada. Y entonces nos planteamos la idea de que el eje central de la película fuera un solo tema, contado a veces como marcha siciliana o marcha napolitana o tarantela, pero que fuera un son jarocho. Y entonces la idea era hacerle al espectador lo mismo que le hicieron a la viejita, que tú todo el tiempo tuvieras esta sensación de que era lo mismo, pero no era igual, y que al final reconocieras que era un son jarocho mezclado con la sandunga, además. ¡Mola, pues, mattone! Cattivo, sei un delincuente. Oigan una foto, ¿no? Júntense todos a ver que se ve la iglesia. Signore, vi possiamo aiutare? Con piacere, grazie. Grazie. Prego. Ecco, adesso facciamo una bellissima foto. Este trabajo con películas. Muchas películas. A ver, ¿cuáles me han gustado mucho? Por diferentes razones. Por ejemplo, Perfume de Violetas con Marie Sistache. Fue muy interesante porque ahí hubo que buscar música no del underground, digo del infraground, ¿no? Y todavía existía Radio Órbita. Ojo, que era una ventana muy importante para todos los grupos de rock alternativos, independientes y pobres mexicanos, ¿no? Gran ventana, ¿no? Y era la estación que oía la banda en la Doctores, en Ciudad Neza, con un radio en la esquina, con su caguama, y eso era lo que había, ¿no? Sí. O sea, y esos contenidos encontraban ese público y ahí se estaba cumpliendo una función social muy importante, tanto de quienes producían la música como quienes la consumían, y el vehículo era Radio Órbita. El hecho de que Órbita pudiera radiar el soundtrack, entonces empezaron a pasar cosas como que Salón Victoria empezó a sonar mucho más,
porque era una especie de single del soundtrack, un sencillo. Las Ultrasónicas ya estaban disueltas. Ali Guagua trabajaba de asistente de producción en la película y me regaló el disco y lo escuché y le dije, ay, mira, esta canción me interesa, Monstruo Verde, para... Entonces todo esto empezó a salir en la radio. Si sientes que está jalando, o sea, que la gente siente algo, o sea, muchas veces él me manda cosas y los pongo y les digo, ¿qué sientes? Nomás dime qué sientes. Tristeza, alegría, me siento solo, nomás que es pau. En el guión, ¿dónde necesitamos soledad? Esta. Entonces la pone él y dice, mira, que sí, va bien. Y pues creo que esa es la búsqueda, lo hacemos mucho de música que nos gusta, es ok, ahora veamos la misma secuencia y aviéntale música clásica. Sí. Entonces es eso de contraponer para mí. Ahora no entiendo nada, te digo que yo digo, súbele el tempo, se llama ritmo, o no sé, me va a regañar ahorita, y usted hágale, pero... Justo ayer hablábamos de que los músicos somos muy celosos de los términos, ¿no? Que si es timbre, que si es frecuencia, que si es ruido. No. Ahí no te metes. No, nada más, es más rapidito, más... Y otra cosa que a mí me gusta mucho de la música es, y él también diseña sonido, que pues van de la mano. Entonces a mí me parece muy importante que si logras que sea una misma persona como Daniel, sí. Porque entonces cuando llegas a mezclar no se está peleando el sonidista con el de música, es que tengo que oír mi viento. Entonces le digo, ¿quieres oír viento? Perfecto, mételo a la música. Claro. Entonces me llegaba con cosas que decía, mira aquí... Incluso el viento. O sea, el viento lo empezaba a usar como instrumento, digamos, y cosas así. Entonces la verdad es un proceso muy, muy interesante. Como te lo prometí, mi amor. Van breves los días que tengo. Después de pasar, ya no los alcanzo. Los Minondo es una serie de televisión que se produjo para el Bicentenario, la produjo Canal 11. Y es la historia de una familia que, si no mal recuerdo, empieza en 1800 y acaba como en 1910 la historia, en la revolución, post-revolución más bien, supongo 1917. Y nosotros nos planteamos la música, primero por emociones, ¿no? Como la historia romántica, la música de las persecuciones, las músicas de la intriga, etc. Pero también decidimos verla desde los tres mundos que confluían ahí, el mundo europeo, el mundo indígena y el mundo criollo. Y decidimos representar cada uno de esos mundos a partir de determinados instrumentos. Entonces, por ejemplo... En clavecín. En clavecín. ¿No? Que representaba, evidentemente, al mundo europeo. Por supuesto. Y que, si te das cuenta, solamente por el cambio de instrumento, tiene una sensación muy diferente, ¿no? Claro. No es tan romántico como lo era con la orquesta de cuerdas, ¿no? Ese es uno de los elementos. Otro era para representar al mundo más indígena, se usaban... déjame ver si no va a sonar muy fuerte esto. Marimba. Que es un poquito como acuático. Mucho de la serie estaba filmado en Xochimilco, ¿no? O sea, que se veía el agua, las canoas, ¿no? Y entonces eso nos llevaba a tener esta sensación más indígena. Y con un oboe, ¿no? Y con un oboe, exactamente. Y luego también teníamos la parte un poquito más criolla, que estaba representada por la guitarra, ¿no? Y era justo el mismo acompañamiento, el mismo tema musical, pero con estos
al mismo tiempo incluso, y podían funcionar, es decir, funcionaba como un mecano esto en el que de repente estaba en la historia de estos criollos, pero empezaba a crecer la emoción, entonces entraba la orquesta de cuerdas, ¿no? Claro. Y eso nos permitía, como con los mismos temas, jugar con diferentes emociones y con diferentes personajes. Claro. ¿No? A lo que apela esto que te estoy mostrando es como entender cómo el cerebro tiene, o le enseñamos a nuestro cerebro desde la cultura occidental ciertas convenciones que los compositores aprovechamos para decirte cosas muy específicas, ¿no? Sí, mensajes muy claros. Mensajes muy claros. Estos dos se están enamorando. Estos dos se van a pelear. Estos dos se vienen a pelear. Ahí vienen los indígenas, ahí vienen los españoles, ahí vienen los criollos. Cosas muy específicas que sucedían, en este caso, en la serie de televisión. Pero usamos esto para muchísimas emociones, para sensaciones. O sea, tu cultura, inevitablemente, tú estás impregnado en tu cultura y esa cultura tiene determinadas convenciones. Estamos con Germán Toro Pérez, el director del Institute for Computer Music and Sound Technology en Zurich. Cuéntanos un poco esta nueva obra que estás trabajando sobre Juan Rulfo. Yo comencé en el 2004 con los primeros trabajos relacionados con Rulfo. Con miras a realizar un proyecto de teatro musical basado en Pedro Páramo, una empresa bastante complicada teniendo en cuenta la estructura compleja, laberíntica del texto y su multiplicidad de personajes, de voces, de microhistorias que están en ese lugar. Y ese primero realicé, como quien dice, unos esboces que llevaron a unas piezas para trío de cuerdas y electrónica, que fueron como el primer acercamiento a esa voz de Rulfo, por decirlo así. Es muy interesante. ¿Qué te cautivó de su literatura, o en este caso de Pedro Páramo? Esa sensación de estar perdido en un espacio que tú no, en un espacio-tiempo que tú primero no entiendes, donde están sucediéndose una serie de acontecimientos relacionados entre sí, pero donde tú notas que hay unos cambios en el tiempo y en la estructura que solo después de varias lecturas comienzas realmente a entender, ¿no? Esa sensación de estar como en un espacio poblado de voces que están contando una historia, la historia de ese pueblo, ¿no? De Comala, y es algo que hemos querido rescatar como la base del proyecto. Es decir, lo que querríamos permitirle al espectador que va es que tenga, es como quien dice, recrear esa sensación y esa posibilidad de generar una cantidad de imágenes a partir del sonido, a partir de la voz. Así que el elemento fundamental, de todas maneras, sigue siendo el texto de Rulfo. ¿Sí? Y a pesar de todo lo que tenemos pensado en términos de dramaturgia, en términos de técnica, es decir, el elemento fundamental sigue siendo el texto de Rulfo en la manera más pura posible, en la manera más cercana a la experiencia que tienes como lector. Entonces estamos pensando en un teatro de voces, que es un espacio acústico poblado de voces, donde tú podrás tener, esperamos, la sensación de estar en Comala. Finalmente el libreto se escribió y la producción ya de la obra para teatro musical se va a realizar el próximo año, en mayo. Primero lo queríamos hacer este año, en el 2016,
pero por muchas cuestiones de aplazamiento nos fuimos hasta el 2017 y luego tuvo que ser en mayo y finalmente el estreno va a ser el 16 de mayo del 2017, que por una cuestión que todavía no me puedo explicar son los 100 años al día del nacimiento de Juan Rulfo. ¿En serio? Cuando estamos hablando de esta banda sonora, estamos hablando de todos los sonidos que componen, valga la redundancia, el sonido de una película, incluyendo ambientes, efectos, diálogos, incidentales y música, digamos, estas 5 líneas de producción sonora. Y es importante entender que esto se convierte en el narrador de las emociones de la película. Tú puedes ver una imagen, por ejemplo, de un atardecer, y si tú pusieras en esa imagen un barroco ligero, Vivaldi, te produciría una impresión muy diferente, una emoción muy diferente a que si pusiéramos tum tum, tum tum. Claro. ¿No? La emoción te la está dando lo que estás oyendo. Y una prueba de esto es, si te dan miedo las películas de terror, tápate los oídos, ponle mientras la película y vas a ver que el terror desaparece. Te da risa. ¿No? O sea, exactamente, empiezas a ver el catsup como vuela. Y entonces, en ese sentido, es importante entender que estas 5 líneas sonoras te van narrando lo que tienes que sentir. Y por eso es tan importante saber cómo usarlo desde el punto de vista narrativo, ¿no? Por eso los directores deben de entender bien la música y deben de entender bien el sonido. Lo mismo sucede con los editores, ¿no? El trabajo entre director, editor, diseñador sonoro y música tiene que ser un trabajo de colaboración en el que estemos de acuerdo cuáles son las emociones y cómo las vamos a estar logrando, ¿no? Por supuesto que hay un ritmo de imagen y que las imágenes son muy impresionantes, pero insisto, el narrador de las emociones termina siendo este equipo de sonidos, este grupo de sonido. Cuando uno está entrenado como compositor, tiene una conexión enorme entre la técnica musical y la emoción humana. ¿Cómo podemos transmitir esas notas o eso que escribimos en una hoja de papel pautada a una emoción específica que podemos producir o podemos influir en las personas a que sientan lo que nosotros queremos que sientan? Somos lo que escuchamos, y eso que escuchamos nos da identidad. Nos une a personas que piensan similar a nosotros o que tienen valores que apreciamos entre nosotros. La música nos define muchísimo sobre quiénes somos y quién queremos ser, y por eso es tan importante que haya diversidad y que haya apertura a escuchar músicas nuevas. Acompáñenos en nuestro próximo episodio de Musivolución, la clave del sonido, para seguir hablando de estos temas.